unen varias escuelas, desde las escuelas marxistas hasta las escuelas neomarxistas, y fundamentalmente nosotros la clase pasada hablamos de, bueno, de todo lo que era el currículum, lo que significaba, que era una herramienta técnica, que se podía pensar como diseño, que se podía pensar como proceso, que se podía pensar como un camino abierto donde uno va plantando hipótesis y los va desarrollando entre los alumnos y los docentes, pero fundamentalmente y en todo momento dijimos que el currículum era un dispositivo de control y de vigilancia que tiene el Estado sobre la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela es una institución realmente sumamente importante, porque ahí se construyen subjetividades y también porque ahí el Estado se asegura, ¿no es cierto?, la creación de los consensos. Es una forma o es una institución donde, donde el Estado tiene que llegar a la sociedad civil y tiene que asegurar y producir consenso. Es decir, ninguna sociedad puede estar maniatada ni controlada desde la represión física, desde la violencia, como podían ser las sociedades antiguas o las sociedades medievales. Incluso en la sociedad medieval, la forma de coaccionar y sostener a esas comunidades era a través de la religión. Bueno, las sociedades modernas ya la religión no basta, no alcanza. Por lo tanto, el Estado va a crear nuevas instituciones que las va a considerar como instituciones blandas que le van a asegurar la generación de consenso, es decir, la generación de pautas de comportamientos similares que fijen a los individuos en un sistema. Y la escuela va a tener un rol estratégico. Entonces la escuela, si en una primera etapa y a través de las teorías tradicionales era un sitio privilegiado donde la función era la organización y la transmisión de la cultura, y esa cultura no planteaba conflictos, porque nadie planteaba una relación unívoca o directa entre la sociedad y la escuela, por lo tanto los conflictos que se daban en el orden de lo social no entraban a la escuela. ¿Por qué? Porque la escuela se presentaba como una institución neutra, que tenía como fin hacer de los niños personas, humanizarlas. Y la cultura era ese bien que estaba a disposición de todos, por lo tanto, ese proceso de culturalización era sumamente importante y se transmitía a través de las disciplinas. A medida que las sociedades modernas se van haciendo más complejas, empiezan a plantearse otros interrogantes, ¿no? ¿Qué es la escuela? ¿Para qué sirve la escuela? Es una institución tan neutra, tan aséptica, donde no hay una disputa de intereses. La transmisión de esos contenidos son contenidos avalorativos que están eximidos de cualquier conflicto, o la escuela es una caja de resonancia que se muestra como una institución que está más allá de cualquier institución y que realmente se enseñan las reglas, ¿no es cierto? Las reglas, y ese proceso de enseñanza de las reglas se va a hacer a través de un largo proceso de inculcación. Por lo tanto, la escuela va a reforzar lo que la familia tiene que hacer a nivel de la socialización primaria. Va a haber una alianza entre la escuela y la familia, donde una va a trabajar sobre la socialización primaria y otra la socialización secundaria. Pero a medida que las sociedades se van complejizando, y aparte esta es una sociedad de clases, por lo tanto hay conflictos, ¿no es cierto?, permanentemente entre los mismos sectores de clase, ¿no es cierto?, la escuela va siendo cuestionada y va siendo analizado
en su desenvolvimiento. Y ya acá nosotros le planteamos, bueno, que en el primer momento es la pedagogía la que va a prescribir el deber ser y la función de la escuela, pero ya cuando entran otras ciencias como la economía y fundamentalmente la sociología, la escuela va a ser revisada, ¿no? Como esa caja de Pandora que esconde muchas cosas y que no es tal como se la vende o como se muestra. No es una institución neutral, está cruzada por contradicciones y si bien la escuela, y esto va a ser lo importante cuando Bourdieu y Badelat va a decir, bueno, la escuela es una gran pirámide que representa la pirámide social, y en la base, que está la educación primaria, ahí la escuela se muestra unificada. ¿Por qué? Porque en esa base están todos. Pero a medida que se asciende en esa pirámide, la pirámide se va haciendo cada vez más estrecha y se van cayendo alumnos. ¿Por qué? Porque la escuela es una máquina que selecciona y que va a poner a cada uno en su lugar. Entonces acá por primera vez se cruza el origen social de los alumnos con el alumno en sí. Y ese logro educativo que se planteaba a ser evaluado y como producto va a ser cruzado directamente con el lugar social de esos niños. Es decir, en la base nosotros tenemos que la escuela es universal, es obligatoria, que el Estado se hace cargo de todos y que están todos. Pero a medida, piensen en una pirámide, cómo se va afinando, a medida a medida que esa pirámide se va haciendo cada vez, se va perfilando cada vez más, quedan pocos. Y lo que descubre esa sociología de la educación es que los que quedan son aquellos que por su condición de clase deben estar ahí. Lo que pasa es que el sistema ya hizo una selección previamente y lo hizo de una manera muy abstracta. ¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo lo disimula? No dice que vos vas a llegar a ser médico, abogado, porque sos un burgués o un pequeño burgués, sino que lo va a decir que vos vas a llegar a ser médico, abogado o lo profesional o lo que sea en función de tus dones naturales y tus capacidades. No nos olvidemos que la pedagogía está muy asociada con la biología y con lo que hoy conoceríamos como la carga o como la herencia o como la genética. Esto por un lado. Entonces, nosotros vamos a ver que en la década de 60 se meten los economistas, esto lo vamos a ver específicamente cuando veamos la teoría del capital humano, y en la década de los 70 va a entrar la sociología. Pero, es decir, acá dentro de esta sociología va a haber dos corrientes muy fuertes. Por un lado, lo que va a ser la teoría de la reproducción social de la mano de Althusser, que es un sociólogo francés, y por el otro lado, lo que después va a ser la teoría de la correspondencia, que son dos economistas norteamericanos, Bowles y Gentis, que van a hablar de la correlación que existe entre el lugar social de procedencia y el lugar que se va a ocupar en el mercado de trabajo. ¿Qué van a descubrir estas teorías de la reproducción? Que la escuela reproduce relaciones sociales. Esto es lo importante. Las relaciones sociales es como una malla invisible, ¿no es cierto?, de relaciones entre los grupos, entre los individuos, donde se va tejiendo todo un tejido que hace y decide o da sentido a la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Lo que hay en la escuela es poder, lo que se está jugando en la escuela es poder, y el poder se media entre la escuela y las relaciones de producción. Es decir, nosotros sabemos que en una sociedad
la base de una sociedad es el desarrollo, la infraestructura económica, lo que Marx llamó infraestructura, donde hay una división social del trabajo. Esa división social del trabajo no se aprende de un día para otro, requiere de un largo proceso de inculcación, adiestramiento y aprendizaje. Por lo tanto, hay que crear una institución como la escuela para que vaya haciendo ese proceso, para que cuando una vez uno salga de la escuela se pueda insertar a ese mercado de trabajo. Estamos hablando en ese momento, sociedades del 60, sociedades prácticamente de pleno empleo, estado de bienestar y demás. Lo que va a hacer ahí la educación, ¿por qué se llama de reproducción? Porque la escuela va a tener la función de reproducir las relaciones sociales de dominación. Y ahí lo que van a hacer autores como tanto Althusser como Bowlus y Gintis van a decir que es lo social, la clase social, la que media y que decide esta relación, esta condición. ¿Está? Es decir, por primera vez hay una teoría sociopolítica de la educación donde hace ingresar a las clases y la clase tiene una causalidad muy marcada en todos los destinos escolares. Entonces, lo que va a decir Althusser es que, bueno, que en la escuela se presenta como una institución aparentemente neutra, aparentemente autónoma, donde no se habla de política, donde aparentemente los contenidos que se enseñan son contenidos abstractos, apartidarios, también a históricos, piensen cómo se enseñaba en esa época la historia, y todo lo que se enseña en realidad no es partidario ni fija posiciones de una clase social en especial sobre las otras, porque si hay algo que la educación burguesa no reconoce es la existencia de las clases sociales. Por lo tanto, la escuela funciona como un espacio neutro. Y aparte que tiene cierta autonomía, se mueve por afuera del resto de las instituciones económicas, bancarias, las instituciones de trabajo, las instituciones políticas. Por lo tanto, la escuela no está pensada para ir a hacer ni política ni ir a hacer militancia. ¿Qué se aprende en la escuela? Se aprenden las condiciones sociotécnicas del trabajo. No solamente se aprenden contenidos, sino que se aprenden niveles de comportamiento social, sociotécnicas del trabajo. Es decir, a través de los rituales, a través de todas las imágenes que circulan en las escuelas, a partir de todas las metáforas, los ritos, los procesos, ¿no es cierto?, las tradiciones, las rutinas, el chico, tanto el chico como el maestro, va aprendiendo y va actuando las reglas. Es un proceso permanente y sistemático de actuación de de las rutinas. Esas reglas, ¿qué hacen? Esas reglas hacen que yo las internalice. El poder de la escuela es que yo pueda internalizar eso. No es solamente lo que me dicen de afuera, de un discurso, sino que a través de ese proceso de inculcación yo voy internalizando las reglas. Al principio esas reglas van a ser reglas coactivas y pueden ser reglas que tienen que ver con la disciplina, pero va a llegar un momento, que es lo que los sociólogos norteamericanos llaman la teoría de John Mead, el alter, ¿no es cierto?, el otro generalizado, que yo no necesito que alguien me dé la orden, porque yo la tengo internalizado. Esto es algo bastante interesante cuando John Mead descubre, bueno, que hay dos momentos en el proceso de un niño. Por un lado, cuando está ese yo abierto, tal cual es, primitivo y demás, donde el chico va jugando diferentes papeles sociales y va interactuando entre esos roles. Entonces,
juega la mamá y contesta como mamá. Pero hay un momento que se da a partir de los 5 o 6 años que el chico no necesita que la madre le diga no se come, la sopa se toma con una cuchara, porque el chico ya internalizó la norma que no puede comer con las manos. A eso se llama el otro generalizado. Por lo tanto, por eso el chico va a entrar a la escuela a los 6 años, porque va a tener capacidad para internalizar al otro. ¿Qué aprende para el TUSER en la escuela? Aprende, va a ir aprendiendo el lugar que la sociedad ya le asignó previamente en función del origen de clase que tiene. ¿Está? Y eso va a ser un proceso lento, va a ser un proceso gradual, a su vez va a ser un proceso, la socialización secundaria es un proceso que en la familia se puede aprender desde el cariño, desde el odio. ¿No es cierto? En la escuela se aprende intelectualmente, pero aunque yo aprenda intelectualmente, ¿no es cierto? Yo internalizo la regla. Entonces, lo que va a decir Althusser es que cuando ese chico sale de la escuela, ya internamente va a tener totalmente internalizado el lugar que la sociedad ya le asignó. Está lo que, ¿por qué se dice reproduccionismo? Porque acá el sujeto es fíjense en la década de 60, el estructuralismo, las grandes teorías del estructuralismo, la sociedad se puede cambiar a nivel macro, es decir, los procesos son, si hay cambios se dan a través de las revoluciones, ¿no es cierto? Donde hay fuertes actores políticos, los partidos políticos, los sindicatos, por lo tanto, la estructura domina a los sujetos y al sujeto no le queda espacio de acción para oponer resistencia. Lo que dice el Tusser también es que, bueno, esto lo toma de Gramsci, es que es decir, el Estado no puede sostener su poder de control a partir de la fuerza física o exclusivamente de la violencia. Si bien el Estado, en términos de Weber, tiene el control de la violencia legítima, esa violencia no se puede ejercer permanentemente porque es brutal y porque aparte es una violencia muy expuesta, es una violencia muy abierta. Por lo tanto, esa violencia se puede usar en épocas de crisis, en épocas de guerra, en épocas extraordinarias. Pero la sociedad tiene otras instituciones como la familia, la escuela, la iglesia, los medios de comunicación, que son instituciones blandas donde el Estado a través de los aparatos ideológicos puede transmitir ideología. ¿Qué sería la ideología? La ideología es estudiada por Marx, está en la superestructura y es un poco cuando la ideología transforma, ¿no es cierto?, la realidad. ¿Por qué es tan fuerte la ideología? Porque en la ideología hay cosas que son ciertas y cosas que no son ciertas. Por lo tanto, la ideología, va a decir Althusser, no funciona como una idea o un concepto, sino muchas veces como una impresión, como imágenes que van entrando inconscientemente y aparte que nos van permitiendo tener una representación de las cosas y del mundo. ¿Por qué es tan importante de la ideología? Porque nosotros tenemos que saber para qué estamos en este mundo, si no, para qué nos vamos a levantar a la mañana, a las 6 de la mañana, vamos a ir a trabajar, vamos a soportar humillaciones y demás. Nosotros tenemos que tener una cosmovisión que nos haga entender o nos sitúe y nos dé un sentido de quién somos y qué hacemos y para qué estamos. Claro, Y yo en me esa, acuerdo, esto de la, sí, disculpa, esto de la ideología que está hablando, yo me acuerdo cuando Marx justamente hablaba de la ideología alemana, que hacía una autocrítica a su país, a Alemania.
Claro, la ideología alemana es una de las tesis primeras de Marx en los escritos filosóficos, donde él va a plantear la concepción materialista de la historia y cómo a través del trabajo se produce el mundo. Entonces, cuando dice, no son las ideas de los hombres lo que determinan el mundo, sino es su mundo concreto, su mundo real, que se concretiza o se hace posible a partir del trabajo. Lo que pasa que después, ¿qué sería todos estos aparatos que, si bien la estructura económica produce materialidad y cosas concretas, la ideología produce inmaterialidad, ¿eh? Hay una producción de lo inmaterial que le da sentido a ese mundo material. Lo que pasa que lo que va a decir Althusser es que a través de estos aparatos ideológicos, la clase dominante, que es la burguesía, va filtrando la realidad y la va seleccionando o la va formateando en función de sus intereses. Y presenta estas ideas como ideas universales, como la idea de justicia, que la justicia está a disposición de todas, o que el Estado es el órgano que nos representa a todos en todos nuestros intereses. Entonces, ¿qué se oculta a través de la ideología? La dominación de clases y los intereses de la clase dominante, porque lo que va a decir Marx es que el sistema, no ha existido en la humanidad ningún sistema que no explote al hombre. Es una ley universal marxista, que hasta el mismo Weber la reconoce, que el hombre explota al hombre. Lo que puede cambiar en el sistema son mayores o menores grados de explotación, como por ejemplo el estado de bienestar, pero lo que hay es una explotación del hombre por el hombre. Por eso vivimos en sociedades clasistas. Si hay clases sociales es porque hay una apropiación desigual de la riqueza. Y lo que va a decir Althusser es que a partir de estas instituciones blandas, como la familia, la escuela, estas instituciones van a hacer el trabajo que el Estado no lo puede hacer solamente por la fuerza. Entonces, lo que van a hacer es, a través de ese proceso de socialización y esa construcción de la subjetividad, van a ir situando a cada uno de los seres humanos para que acepte su propia dominación. ¿Está? Entonces, el sentido común se va a decir, bueno, y esto lo toma de Gramsci, va a decir, bueno, las clases sociales, en las clases sociales hay sentido común, pero ¿cuál es la diferencia del sentido común? Que es caótico, que es desordenado. Y para que ese sentido común se convierta en algo que refleje una realidad y nos explique lo que está pasando, necesita de la ciencia, necesita de la reflexión. ¿Cuál es la crítica que se le hace al Althusser? Es que para Althusser la estructura se impone sobre el sujeto. Y si bien dice, bueno, puede haber individuos, puede haber docentes que critican al sistema, que hablan de la explotación, que dilucidan estas situaciones, el sistema lo deja, porque así demuestra que el sistema es un sistema abierto, es un sistema democrático, que se pueden expresar todas las voces. Si hay individualidades, no hay problema, ¿no es cierto? Porque demuestra que la democracia existe. Ahora, el sistema actúa cuando ya no se trata de voces aisladas o de pocas voces, sino cuando esto se generaliza y actúa. Pensemos en la revolución cultural de Mao Zedong, pensemos en el Mayo francés y demás, ahí actúa el sistema, porque cuando ya son muchos los que se rebelan, el sistema no lo permite. Pero mientras tanto, para eso sirve la escuela, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué le critica Giroux? Bueno, que acá es como que la clase obrera o las clases dominadas participan de su propia dominación, pero no oponen ningún tipo de resistencia. Y aparte, es un acatamiento pasivo, es como que el sujeto no
puede dar respuesta a nada, ¿no es cierto? Quizás la respuesta que dan es, bueno, el fracaso escolar, ¿no? No se adecúan a las normas que impone la escuela y se fracasa. Pero eso también les sirve al sistema, bueno, porque demuestra que los que fracasan es porque no les da la cabeza, no les da la inteligencia y demás. Si bien esto es una teoría muy, eh, muy pesimista, lo que demostró es cómo funciona la escuela, ¿no? Y cómo funciona el currículum oculto, porque el valor de estas teorías es haber desnudado el funcionamiento del currículum. Y el currículum no es solamente lo prescripto, sino lo que no se dice y lo que también actúa en los individuos. La otra línea dentro de lo que podemos considerar del reproduccionismo social es Bowles y Ginty, que son dos economistas americanos que por primera vez hacen una investigación empírica donde van a evaluar las trayectorias. Esto es muy importante porque van a analizar las escuelas van a estar clasificadas por primera vez por la residencia, dónde están ubicados, por la población que atienden, esto es muy importante en Estados Unidos, por las poblaciones negras, por las mujeres, y entonces van a seguir a este grupo de alumnos en función de las escuelas y van a seguirlos a través de un estudio diacrónico que después lo va a retomar Bourdieu y van a hacer su trayectoria, es decir, van a iniciar su trayectoria biográfica considerando su trayectoria escolar y su trayectoria laboral. ¿Y qué van a descubrir? Que aquellos alumnos que habían ido a tales escuelas y eran negros o formaban parte de las comunidades latinas en Estados Unidos, eran mujeres, cuando habían salido de la escuela y se habían ubicado dentro del mercado de trabajo, ocupaban las posiciones más bajas laborales. Por eso se llama de correspondencia. Hay una relación directa entre la posición escolar y la posición laboral. Y esto fue algo que nadie pudo negar porque lo pudieron probar estadísticamente y aparte porque hicieron el seguimiento de los grupos al cabo de sus trayectorias. Por primera vez se inicia el estudio de las trayectorias, ¿no? Y cómo en estos individuos se intersectan las condiciones sociales. ¿Qué otras cosas aportó esta teoría? Bueno, por primera vez se aportó el estudio de casos empíricos, se fue al salón de clase, y aparte se empezó a analizar, bueno, cuáles eran los contenidos que se daban, la forma en que se los daban, cómo eran vividos esos contenidos por los alumnos, cómo iban generando rasgos de personalidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la escuela que va instalando el concepto o la conciencia del límite, de lo que yo puedo hacer o lo que no puedo hacer, me da la cabeza para la matemática, no me da la cabeza de la matemática. Y en la medida que haya un adulto que me vaya demostrando que yo no puedo hacer eso porque en ese momento el aprendizaje fue mal dado o no era relevante, no era significativo, el chico se lo va a terminar creyendo. Y si ese proceso se da en un proceso largo de tiempo, ¿por qué las escuelas son tan exitosas? Porque el alumno está mucho tiempo adentro de la escuela, mucho tiempo real, y aparte porque organiza su vida en función de la escuela, antes de ir a la escuela, come antes de ir a la escuela, se baña antes de ir a la escuela, es decir, todo el tiempo escolar signa la vida de los chicos. Piensen ahora que no hay escuela, cómo se han desorganizado todas las familias. Por lo tanto, esto lo que va generando son características de personalidad. Y aparte, porque el chico va aprendiendo la dominación, ¿está? Esto es muy
los aportes que hicieron las feministas con respecto a las mujeres son bastante importantes porque pudieron demostrar que como a través de toda la educación, desde la educación inicial, se le iba enseñando a las nenas a ser madres, a ser madres, a ser buenas madres, a tener todas las actividades de cuidado, tener, es decir, prepararlas para cuidar, ¿eh? Es decir, hoy lo que se llaman las políticas de cuidado tiene que ver con eso, ¿no? Como, ¿quién va a ocupar en la familia ese lugar de cuidadora de los niños y de los viejos? Ese proceso se enseña desde el jardín de infantes. Por eso en el jardín de infantes hay un rincón que se llama la casita, donde ¿quién juega a la casita? Fundamentalmente las nenas, ¿eh? Es decir, este es como que se van aprendiendo roles prescriptos. Bueno, lo que Bowles y Gintes pudo demostrar es que a partir de ese devenir escolar, en ese proceso, los individuos iban encontrando o iban aprendiendo a respetar las jerarquías, a respetar la autoridad, a respetar que había contenidos o materias que eran más valiosas que otras, por ejemplo, todo el pensamiento lógico formal, la matemática que estaba asociado a todo lo científico, y a su vez también el respeto a la autoridad. La escuela tiene que enseñar el límite. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando yo salga de la escuela, así como respeté a mi maestra y a mi directora, el día de mañana voy a respetar a mi capataz, a mi jefe, al gerente y a mi autoridad. Y eso no lo aprendo de un día para otro, sino que eso lo aprendo durante toda la infancia. Por lo tanto, si bien la crítica que le podemos hacer a esta teoría es como que carece de una teoría de conciencia, una teoría de la psicología profunda, porque aparte no plantea o no eran economistas, no podían demostrar cómo el individuo iba internalizando o cómo eran los dispositivos psicológicos para aceptar ese acatamiento. Esta teoría pudo comprobar por primera vez que la correlación o la ubicación escolar, ir a tal escuela, se correlacionaba con el lugar que yo después iba a ocupar socialmente. Por ejemplo, si ustedes analizan el peso que tienen las escuelas universitarias, secundarias, se van a dar cuenta, si toman las matrículas del Nacional Buenos Aires, sobre todo, más que el Carlos Pellegrini, que es una escuela de comercio que también depende de la Universidad de Buenos Aires, que los que van a esa escuela son después los futuros políticos o dirigentes o son periodistas y gente que pertenece a la élite. Es decir, el Nacional Buenos Aires es una escuela pública, pero es dentro de las escuelas una de las escuelas más prestigiosas del país. Por lo tanto, de ahí sale lo que va a ser nuestra futura dirigencia o nuestra futura élite. ¿Entienden? Entonces, es muy fácil. Ahora, si yo tomo una escuela del cono urbano, una escuela periférica, voy a ver que los egresados de esa escuela, los que logran egresar, no los que desertaron antes, no tienen esos cargos que ocupan posiciones subalternas. ¿Se entiende esto de lo fuerte que es la educación? El problema es que esto es intangible, es como inmaterial, se mueve en el mundo de las ideas, de las representaciones. ¿Qué van a qué van a demostrar las teorías de la reproducción? Que la cultura es un mapa de significados. Y acá entramos a lo que va a ser
el gran exponente de la teoría de la reproducción cultural, que es Bourdieu, ¿no? Bourdieu es el primer sociólogo que va a utilizar, ¿no es cierto?, las entradas en los museos, las entradas en los espectáculos, que va a utilizar las estadísticas, las fotografías y demás, y se va a poner a analizar el consumo, ¿no? Porque el consumo, si bien Bourdieu acepta la posición de clases de Marx y que cree que la sociedad está dividida y en toda sociedad para poder supervivir hay una división social del trabajo, porque si no todas las sociedades perecerían, es en el consumo que es donde ese producto que se produce en la producción llega y se subjetiviza, donde hay que estudiar. ¿Por qué? Porque en el consumo es donde se subjetiviza la producción, pero aparte en ese consumo hay toda una carga, ¿no es cierto?, de cómo ese producto es vivido, cómo ese producto es mostrado, y eso sería la dimensión social de la clase económica. Eso es lo que Bourdieu toma de Weber. En el consumo aparece lo social que se muestra, que se vive, que se subjetiviza. Lo que él va a decir, bueno, no solamente media lo social en los sistemas escolares y en las escuelas, y las clases sociales se meten adentro de la escuela, sino que es la cultura. Y acá esto es realmente importante porque la cultura media entre la clase social, el poder, y la dominación. Y lo que le preocupa a Bourdieu es entender por qué los dominados forman parte activamente de su propia dominación. ¿Qué hace que ellos lo acepten? Acepten ser dominados. ¿Está? Entonces, también analiza el tema de la ideología, pero genera otras categorías que son propias de la teoría burdeliana, que son la teoría del campo, la teoría del espacio social, el capital y el hábitus. Acá la teoría de Bourdieu es una teoría relacional donde integra lo objetivo, que son las estructuras sociales, y los subjetivos, que son los agentes, los individuos. Y hay una interacción, y él dice que entre la infraestructura de Marx y la superestructura no puede quedar el individuo suelto, ese individuo queda ubicado en un espacio social. El espacio social media entre la estructura, que es donde se produce la división social del trabajo, en que todos trabajamos, y la riqueza de una sociedad, y la superestructura, que es donde se produce el mundo de las ideas, de las representaciones, de las percepciones, que es inmaterial. Ustedes acuérdense, las ideas y las representaciones son inmateriales, por eso es tan difícil demostrarlas, porque son intangibles, se van y se muestran en forma abstracta, se muestran como algo universal. Entonces él lo que va a decir es que en este espacio social los individuos juegan e invierten energía. Hay un iluso, el iluso es la energía que yo pongo en ese espacio social. Y él va a decir, bueno, a medida que se complejizan las sociedades y se va complejizando la sociedad burguesa, lo que va a hacer los burgueses van a separar cada actividad en campos. Y estos campos van a tener leyes propias, así como en las sociedades antiguas, las sociedades medievales, todo era un solo campo y todo estaba mezclado y era la religión la que tenía todo y le daba sentido a todo. La sociedad burguesa va a dividir cada una de las actividades en campos diferentes: el campo de la ciencia, el campo del arte, el campo del deporte, el campo de fabril, el campo de la política. Cada uno de esos campos, en cada uno de esos campos va a haber un capital, que es
¿Qué es el capital? Es el capital social acumulado. Es un capital histórico que está cargado de tradiciones, de historia, es una acumulación de riqueza que está depositado en cada campo. Ese campo es un espacio que tiene límites y hay jugadores. Cada uno de los jugadores invierte energía y tiene un capital y lo que está en juego es el control del capital. Si yo digo, bueno, en el sistema educativo es un campo. ¿Qué actores reconozco? Puedo reconocer dos actores centrales. Por un lado, la educación pública y por el otro lado, la educación privada. ¿Cuál es el capital que está en juego? Por un lado, los subsidios que pone el Estado, porque es mentira que la educación privada sea verdaderamente privada. El 80% de la educación privada en la Argentina la subsidia el Estado. Por lo tanto, lo que está en juego es ese capital económico. Pero por el otro lado hay un capital intangible, un capital simbólico que se disputa entre la educación privada y la educación pública. ¿Cuál es ese capital? El prestigio. ¿Quién enseña más? ¿Cuál es la calidad educativa? ¿Quiénes son los alumnos? ¿Cuáles son las trayectorias de esos alumnos? Por lo tanto, en ese campo siempre están dirimiendo, ¿no es cierto? El poder, ¿quién se queda con el poder? El poder del capital y el poder del prestigio. Y en función de eso se fijan posiciones. Entonces, en ese campo, todos ocupamos una posición. Los que, esos integrantes, cuanto más cerca se ubican en ese espacio, más acciones o prácticas comunes tienen y más percepción, y las percepciones son más parecidas en función del lugar que ocupa. Por lo tanto, lo que se puede hacer es orientar esas acciones y eso después se va cristalizando en las representaciones. Hoy la representación que tenemos nosotros de la educación pública, que es una educación de muy baja calidad y que los que van a la educación pública porque no tienen otra opción. Eso sería desde el discurso lo que se vende o lo que se transmite desde ese campo, salvo si se trata de escuelas universitarias, porque a esas escuelas no hay con qué darles, pero como son minoritarias, porque son muy pocas las universidades que tienen escuelas secundarias, tienen una, la sumo pueden tener dos, no es un enemigo a considerar, ¿eh? Pero el campo de la educación hoy lo tiene la hegemonía, a diferencia de hace 30 años, la educación privada. Y eso marca un lugar, porque aparte, esto es importante, en un principio, el campo de a los burgueses a los burgueses no les interesaba o no apostaban a la educación de sus hijos. ¿Por qué? Porque había una alianza con los sectores pequeños burgueses y compraban los servicios profesionales de estos sectores. Y a los burgueses, y eso lo estudia muy bien Bourdieu cuando trabaja el campo del deporte, a los burgueses le importaba, esperen un minuto que me suena. Hola, estoy en una clase de Zoom. ¿Qué le importaba? A los burgueses les importaba desarrollar todo el sentido de la competencia, el sentido del liderazgo, por eso era tan importante aprender deportes, por eso los ingleses en sus escuelas, en sus colleges, en sus internados, lo primero que van a incorporar son las prácticas deportivas. ¿Por qué?
porque los hijos de los burgueses y de los aristócratas piensan que todos los deportes salen de la aristocracia, el box, el fútbol, la equitación, el esgrima. Los hijos de esos aristócratas o burgueses tienen que ser los dirigentes, por lo tanto, hay que desarrollar en ellos el sentido de cuerpo, el sentido de liderazgo, el sentido de competencia. Hay que enseñarles a que aprendan a dar órdenes y a su vez que lo acaten. Por lo tanto, esa educación va a estar más asociado a la formación del carácter y a la capacidad de mando que a las dotes intelectuales. Hoy eso ya no es así. Es decir, en ese momento esa clase dominante podía comprar los servicios profesionales de los sectores medios. Hoy los hijos de los burgueses van a las mejores escuelas con cuotas de 50.000 pesos mensuales y aparte estudian en las mejores universidades del mundo, estudian finanzas, negocios, hacen intercambios y demás. ¿Por qué? Porque han entendido que el conocimiento es cada vez más valioso y es algo que no se puede entregar, porque si no se estarían suicidando a sí mismos. Piensen cómo en función de los tiempos históricos va cambiando la percepción de cada clase acerca de la educación. Lo que Bourdieu dice, bueno, aunque en este campo hay capital, hay capitales, pero los capitales no son todos iguales y él hace una discriminación. Entonces él habla del capital económico que puede ser transmitido por herencia, por un título, por una compraventa, por una operación contractual, y hay capitales culturales. ¿Por qué son tan importantes los capitales culturales? Porque una de las cosas que va a decir Bourdieu, que es sumamente importante, es que la escuela va a transmitir el saber legítimo. Y eso lo va a hacer a través de la violencia simbólica. La escuela va a decir qué es lo valioso, qué es lo disvalioso, y lo va a hacer a través de una violencia simbólica. No es una violencia que viene con un látigo o que se impone desde la brutalidad, sino que es una violencia sutil, suave, que va penetrando en forma intangible, en forma permanente y que nos va diciendo lo que es valioso y lo que es disvalioso. Y esa violencia, ese saber legítimo que lo va a hacer la escuela en nombre de la justicia escolar, le va a servir a esa clase dominante para asentar las bases de lo que es la reproducción. ¿Está? Entonces, ese capital económico, va a decir Bourdieu, es un capital tangible, se puede ver, aunque yo lo pueda disfrazar y ocultar y fugar en paraísos fiscales, en cuestas offshore, porque a través del mundo financiero el capital también se puede disimular y se puede esconder. Pero es un capital cuantificable. Yo puedo saber cuál es el capital de cada una de las personas. Piensen cuando la revista Forbes publica las fortunas del mundo. Pero por el otro lado hay otro capital que es más peligroso, que es el capital cultural. ¿Por qué? Porque es un capital intangible y es un capital que los economistas no advierten acerca de su verdadero peso y su verdadera solidez. Entonces él plantea tres tipos de capitales. Lo que también dice es que hay una correlación entre el capital económico y el capital cultural. Puede haber una disociación al principio, cuando, por ejemplo, en los nuevos ricos, en la primera generación, el nuevo rico que hizo su fortuna y de pronto se hizo un nuevo rico, ahí no, por lo general, no coincide el capital económico con el capital cultural. Pero ya en la segunda y tercera generación hay una correlación entre lo rico que yo soy y el capital cultural que tengo. ¿Por qué? Porque todas las familias
apuestan a la educación de sus hijos, porque son las que le van a asegurar la transmisión de todas esas herencias. Y hoy el capital cultural tiene muchísimo valor. ¿Qué significa capital cultural? Fundamentalmente significa también capacidad o tener las categorías para poder entender y descifrar el mundo, decodificar el mundo. Hay un capital incorporado, que para mí es el más importante de todos los capitales, que nace con la persona, que nace en el mismo momento en que uno nace, y que son todos los estímulos, todas las motivaciones, todos los bienes que se le presenta a un niño, un bebé, y que ese bebé va incorporando inconscientemente e intangiblemente. Nadie sabe cómo un chico va incorporando todos los estímulos. Y eso se produce en el momento de nacer hasta el momento de morir o deteriorarse, ¿no? Si a mí me agarra Alzheimer, Parkinson, que yo no puedo asimilar más conocimientos. Esto que tiene que ver es como respirar o broncearse. Nadie, dice Bourdieu, lo puede hacer por mí. Es decir, no es solamente el don o la capacidad innata, como decían los griegos, que yo traía, que me daba mi herencia biológica, sino que es la capacidad que yo tengo de cultivarme, de apropiarme de bienes culturales e incorporarlos a mi persona. ¿Qué me dan esos bienes culturales? Me dan clasificaciones. Yo cuando incorporo bienes, valores culturales, ¿no es cierto? Cultura, yo estoy incorporando clasificaciones, formas de clasificar y entender el mundo y poder asociar, conectar. ¿De qué depende ese capital que se hace cuerpo y termina con mi muerte? Depende del tiempo que mi familia esté dispuesta a darme. ¿Está? Es decir, cuando, por ejemplo, desde lo psicológico puede haber madres que cambian a sus niños, que les cambian los pañales, que le dan de mamar, que le dan, los lavan y todo lo demás. Pero son madres mecánicas, cumplen con todas esas funciones físicas, pero no le dan ningún tipo de estímulos. El estímulo que recibe un bebé desde que el mismo día que nace hasta que se va constituyendo y va pasando por sus etapas evolutivas, depende fundamentalmente del tiempo que esté dispuesto a darle esa familia. Por eso es tan importante cuando se habla de la maternidad y el derecho a decidir si quiero o no tener un hijo. Una de las cosas que los demógrafos hablan es que no es solamente decidir si quiero o no tener un hijo, sino la distancia que tiene que haber entre un hijo y otro. ¿Por qué? Porque esa distancia, 2, 3 años de separación, 3 años, los psicólogos consideran que es un tiempo apropiado, es el tiempo necesario que una madre le puede dedicar bien a su hijo en función de los estímulos, la atención y la conformación de esa personalidad que está en proceso, porque en estos primeros años lo que el chico va a ir armando en su cabeza va a ser las categorías de pensamiento, la categoría de tiempo, la categoría de espacio. Piensen que en principio el tiempo para un bebé es un tiempo biológico, el tiempo en que tiene hambre, que tiene que tomar la teta, el tiempo que tiene que dormir. Y ese tiempo después se va a convertir en función de el trabajo de la madre y de la familia en un tiempo social, son categorías sociales. Eso es tiempo, la maternidad es trabajo y es presentarle al niño un montón de estímulos y presentarle ese mundo social. Los padres filtran el mundo social a los niños. ¿Y qué le están dando? Categorías de entendimiento para que ese niño pueda entender ese mundo en el que vive. Por eso, en esta primera etapa es tan importante los miedos, los terrores infantiles y todo lo demás.
Eso, va a decir Bourdieu, es capital cultural incorporado en el cuerpo, hecho cuerpo. ¿Está? Y uno, ¿cómo aprende? Y esto es realmente importante, porque uno aprende inconscientemente. Uno aprende en la escuela cosas en forma consciente, pero también aprende inconscientemente, la manera que es mirado, es considerado, es clasificado. Es decir, el chico sabe quién lo quiere, quién no lo quiere, quién lo discrimina, quién no lo discrimina, porque eso se aprende inconscientemente. Y este es el capital que uno termina con la muerte o con el deterioro por una enfermedad de orden mental y de ese tipo, porque uno hasta que se muere está incorporando capital, pero lo incorpora uno. Yo no se lo puedo transferir a otro, salvo que le dé los recursos, los medios, para que ese chico se pueda apropiar de esos bienes culturales. El segundo capital es capital objetivado, a través de cosas concretas, un libro, la música, un elemento tecnológico, ¿no es cierto? Por ejemplo, es decir, todo ese mundo cultural de artefactos, de recursos que yo pongo a disposición de los niños. Esto es importante, los juguetes, los tipos de juegos que va a tener, pero va a decir Bourdieu, por ejemplo, la tecnología. Yo puedo tener el dinero para comprar tecnología, pero si yo no tengo el capital para poder usar esa tecnología, la tecnología no me sirve de nada. Por eso Bourdieu puso el acento fundamentalmente en cómo se consumen los bienes culturales. Cuando yo estoy consumiendo un cuadro, ¿yo qué tengo que tener para poder consumirlo? Yo tengo que tener los códigos de significación para poder entender la obra de ese artista. Por eso él, cuando los primeros estudios que va a hacer en Argelia y también en Francia, él va a recorrer los museos. Y una de las preguntas que se va a plantear es por qué hoy los museos son verdaderas industrias culturales que le dejan muchísimo dinero al turismo. Los museos españoles son carísimos, pueden salir hasta 28, 30 euros, pero en la época que Bourdieu los empieza a estudiar, las entradas al museo eran prácticamente gratis, salían un euro, un dólar, no salían prácticamente nada. Entonces él se sorprendía cómo no había gente en los museos. Entonces él lo que va a descubrir es primero cuál es la arquitectura de los museos, son lugares incómodos, no hay lugar donde sentarse. En las obras está apenas el nombre del autor y el nombre de la obra, no hay ninguna descripción de lo que significa ese cuadro, no se hacen visitas guiadas a los museos. Por lo tanto, salvo los entendidos, nadie entra a los museos. ¿Por qué? Porque nadie tiene las categorías y los códigos de significación para poder descifrar una obra. Nadie puede descubrir por qué esta escuela es impresionista, por qué es realista. Es decir, realmente hoy se sabe muchísimo más de arte, ¿por qué? Porque el arte es una industria que deja muchísimo dinero. Los países europeos fundamentalmente viven el dinero que le dejan los museos es una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque se articuló a la industria del turismo, como la comida. Hoy la gastronomía es todo un negocio porque también está articulado a la industria del turismo. Pero en la época que Bourdieu lo estudia, nadie iba a los museos, salvo los entendidos. Entonces él lo que se plantea es que si yo en ese capital objetivado no tengo los códigos para entender qué es lo que estoy viendo y por qué esta es una obra consagrada y por qué esta no lo es, yo no tiene sentido
porque yo no puedo consumir ese objeto. Y es lo mismo con la tecnología. Yo me puedo comprar la última tecnología, la computadora más avanzada, pero si no sé usar los programas, es una máquina muerta. ¿Se entiende esto? Y por último hay otro tipo de capital, que es el capital institucionalizado, donde ya acá funciona el megacampo, que es el Estado que integra todos los campos y los regula, donde el título escolar se cambia, tiene un valor económico, entra al mercado de trabajo, donde ese título es como que produce una alquimia social, es como un título nobiliario. El poseedor de ese título tiene un título o una propiedad que va a intercambiar en función de un ingreso. Entonces lo que va a decir es que acá el valor de los títulos va a depender de los comportamientos del mercado de trabajo. Y cuanto más eh, y cuando, acá dicen el capital humano forma parte de... Bourdieu no habla de capital humano, eso va a hablar después la teoría del capital humano. Bourdieu habla de capitales culturales. ¿Por qué? Porque es la cultura la que media entre los agentes y las estructuras, ¿no es cierto? Ahora, ese capital institucionalizado que está dado por el título escolar, va a depender del comportamiento del mercado de trabajo, las transformaciones sociales, y va a también depender de cómo evoluciona esa sociedad. Entonces lo que va a decir Bourdieu es que, bueno, en un momento dado los títulos de bachiller eran sumamente escasos, y con un título de bachiller yo podía conseguir un buen trabajo en el mercado. Hoy ser bachiller me sirve para ser repositor en un supermercado. Por lo tanto, lo que el sistema hace es siempre estar fugando para adelante. Hoy tener un título universitario no es algo valioso, porque el sistema me exige tener un doctorado. El sistema siempre va para adelante, ¿por qué? Porque ya no vivimos en sociedades de pleno empleo y los trabajos son cada vez más escasos. Entonces, el Estado va a regular eso, por eso cuando yo me recibo, no solo mi título que me va a dar la universidad, no vale de nada si yo no voy al Ministerio del Interior, al Ministerio de Educación, si soy psicóloga, al Ministerio de Salud, y lo registro. Si el Estado no pone un número, ese es un título académico, pero no es un título profesional. ¿Se entiende? Y ese poder de regulación lo tiene el Estado. Entonces, Bourdieu va a decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el último de los aprobados y el primero de los desaprobados? Es decir, es solamente el Estado el que pone el límite. Y lo que hace la escuela es legitimarse, porque yo tengo que ofrecer algo. No tiene sentido que yo vaya a la escuela si no tengo un título. Bueno, el título es la zanahoria, que a mí el sistema me está diciendo que si yo cumplo con cada una de esas etapas, eso va a tener su recompensa. Por el otro lado, ¿qué está planteando Bourdieu? ¿Cuál es el tema del hábitus? El hábitus tiene que ver, y esto es un concepto muy importante, el hábitus está en el sujeto. Hábitus no es hábito. El hábito sería como yo, como persona, hago cada cosa en forma rutinaria, sigo una rutina desde que me levanto hasta que me acuesto, porque el hábito significa un ahorro de energía y de tiempo. Yo no puedo estar pensando cada día lo que voy a hacer e inventando cosas nuevas. Eso es el hábito. Pero Bourdieu habla de hábitos. Los hábitos serían todos los sistemas de percepción, de clasificación y de acción que yo he internalizado inconscientemente y que se han hecho cuerpo.
El hábitus es el cuerpo de la experiencia vivida, que yo empiezo a internalizar también desde el momento que nazco. Son esos sistemas de clasificatorios que mi familia, mi lugar dentro de ese espacio social me va a dar y que yo voy a internalizar y que me va a hacer de mí un sujeto que cree, que elige en un mundo, pero que ha sido ya clasificado. Ha sido clasificado por el sistema y por el lugar social en que ha nacido. Entonces, el hábitus da sentido a lo que pienso y a la acción. Y el hábitus genera acciones, genera comportamiento, da plausibilidad a esos comportamientos. Hay una relación directa entre lo que pienso y lo que actúo. Pero no lo que pienso conscientemente, sino lo que pienso y lo que soy y lo que me creo inconscientemente. El hábitus es la conciencia de mis propios límites que transfiero en acciones. ¿Se entiende esto? Yo siempre doy un ejemplo que es muy gráfico para mí, porque a mí yo me doy cuenta cómo funciona el hábitus. Yo cuando era chica, todo el tiempo mi mamá me decía que las gitanas eran peligrosas, que robaban a los niños. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Yo veo una gitana y yo cruzo la calle. Yo no lo pienso, es mi cuerpo el que cruza la calle. ¿Se entiende esto? Ahí que está funcionando el hábitus del temor, del prejuicio, de todo ese proceso de inculcación que a través de todos los mensajes que me dio mi madre hicieron que yo internalizara ese prejuicio hacia los gitanos. ¿Está? Que nosotros, eso Weber lo decía, las sociedades a través de ese prestigio y de lo que consideran que es valioso, elabora grupos, por eso Bourdieu sigue tanto a Weber, porque Weber fue el primero que le aditaminó, le sumó a la condición de clase una condición social. Entonces decía, todas las sociedades necesitan elaborar y pensar que hay grupos valiosos y grupos disvaliosos. En una sociedad piensa como un grupo valioso a los judíos. ¿Qué dice de los judíos? Que son inteligentes, que tienen sentido de cuerpo, que saben hacer negocios, que son sumamente exitosos, que siempre se destacan. En cambio, ¿cuál es el grupo más disvalioso en una sociedad, la sociedad europea de su tiempo? Los gitanos, que siguen reproduciendo las mismas conductas y los mismos comportamientos atávicos desde hace cientos de años, que no van a la escuela, piensen que siguen con esos comportamientos. Un gitano va 2, 3 años a la escuela, lo suficiente para aprender a sumar, restar, y después abandono. Bueno, las sociedades necesitan focalizar en ciertos grupos para mostrarlos quiénes son los valiosos y quiénes son los disvaliosos. Lo que va a decir Bourdieu también, que analiza el tema de las trayectorias, y no es cierto lo que dice Giroux, que no analiza el tema de género ni de las minorías, sino que Bourdieu lo va a analizar, incluso en la última parte de su vida tuvo una posición sumamente radicalizada con los movimientos sociales y demás, es que dice que hay a partir del hábitus, y como que el individuo se conforma con su lugar y hace un proceso de desinversión. Yo cuando hablé de campo le dije, bueno, en el campo se juega un capital y los individuos, ¿no es cierto?, para estar dispuestos a jugar, tienen que invertir recursos, tienen que pensar estrategias. Entonces, muchas veces, en función de esos hábitos, los individuos hacen un proceso de desinversión, no invierten nada, se resignan con ese lugar social que les tocó.
¿entienden? Es decir, entonces lo que va a decir Bourdieu es que cuando los sectores populares ingresan a la educación media, no es que ellos hicieron un proceso de inversión, sino que el sistema, en función de los nuevos requerimientos del mundo laboral, impuso como obligatoria la educación media, pero no es que el sujeto hizo un proceso de inversión determinada. ¿Qué le critica Giroux a Bourdieu? Bueno, que es un reproduccionista, que el individuo no se puede escapar, que no quedan márgenes para la libertad. Si bien él dice que el hábitus es una estructura estructurante, y en ese estructurante habría capacidad de modificar algo, es como que el individuo tiene todo demasiado vedado para poder modificar eso. Lo que Bourdieu pudo demostrar es que la educación no es una posibilidad, no produce movilidad social ascendente, la educación puede salvar a algunos individuos, algunos se escapan y pueden torcer su destino, él totalmente lo admite, por eso hace el estudio de las trayectorias. Y él cree más, él no cree en las clases sociales, habla de las clases sociales en el papel, él cree más en las posiciones, y en esas posiciones él lo que plantea es, bueno, salvo que uno se saque la lotería, hay una trayectoria que es bastante lineal del lugar social donde se nace al lugar social donde se llega. ¿Eh? Es decir, a Bourdieu es, la crítica que le hace Giroux es una crítica muy fuerte, porque es como que no habría, si bien hay contradicciones, esas contradicciones no se pueden resolver. Y aparte porque asume que la clase obrera, los sectores populares, no producen una cultura que es muy homogénea, que a su vez no es contestataria, pero también él lo que dice es que, bueno, que a través del gusto y la distinción, y acá es donde funcionaría toda la ideología, la clase burguesa, que es la única que produce cultura verdaderamente, porque los sectores medios, si bien tienen aspiraciones culturales, reproducen y toman en parte la cultura dominante, y los sectores populares, los sectores sumamente subalternos, tienen un comportamiento pragmático. Lo que él plantea es que, bueno, la sociedad y el sistema, a través del gusto, muestra esos bienes culturales, pero a su vez los sectores dominantes esconden esa producción cultural genuina o lo muestran como valiosa, porque acá el acto mágico sería como mostrarlo, pero a su vez esconderlo. ¿Por qué? Porque el poder de ese bien cultural está en el desconocimiento. El control sobre ese bien es a partir del que el otro lo desconoce o no lo puede clasificar. ¿Se entiende esto? Entonces, lo que hace la clase dominante es va a sugerir el buen gusto, va a sugerir la cultura, pero no la va a exponer porque no es un bien para todos. Y cuando la disfruta, la consume, se asume como que ella es heredera universal y natural del bien, como que los otros no son merecedores de dicho bien. Por lo tanto, a la clase media le va a quedar consumir no la obra de arte, sino el póster donde esté la imagen de un Picasso, donde lo va a colgar en un cuadro, o le va a decir que ya no es tan significativo, pero en la década del 70 lo fue, cuando analiza Bourdieu, cuando la clase media se iba de vacaciones y sacaba fotos. Y entonces decía, ¿por qué
uno se saca fotos en un lugar donde hay un árbol, bueno, porque las vacaciones eran un momento extraordinario que había que mostrar a los demás. Y la fotografía y los videos sí es un artefacto cultural propio de los sectores medios, mientras que los sectores subalternos, los sectores populares, carecen absolutamente de cualquier gusto, del gusto directamente, y amontonan objetos, no, es decir, carecen de ese encanto, ¿no? Hay una película que fue de los 70 que decía, se llamaba El discreto encanto de la burguesía. La burguesía nunca muestra, ¿eh? La cultura nunca se muestra, no es opulenta. Se muestra a partir de, es decir, el culto de lo estético, pero a partir de esa estética hay una ética que se muestra como un don, como una gracia. Por un lado, ahí tenemos a Bourdieu, por el otro lado, tenemos a la teoría de la resistencia. La teoría de la resistencia surge en la década del 80, tiene raíces europeas y tiene raíces americanas. Uno de sus exponentes es Giroud, otro es Apple, McLaren, Popewitz. Es una corriente muy importante y aparte bastante fructífera. La teoría de la resistencia aceptan cosas de los reproduccionistas, sobre todo de Bourdieu, creen en la cultura, creen que la cultura es la mediadora de la dominación y el poder, y aparte que la cultura es una producción sutil y sumamente peligrosa, pero a su vez ellos no creen que las estructuras se impongan monolíticamente sobre los sujetos y que los sujetos tienen la capacidad para poder revertir esta situación. Entonces, ellos empiezan desde dos corrientes, por un lado los neomarxistas y por el otro lado los fenomenólogos, que a través de la hermenéutica van a descubrir el valor del discurso. Es decir, la cultura es un mapa que crea significados, por lo tanto, a partir del análisis del discurso, yo voy a poder descifrar mensajes, situaciones, y voy a poder descubrir lo que esas situaciones esconden. En la medida que yo puedo descubrir esa realidad, yo puedo generar resistencia. Que cuando ellos, los neomarxistas, analizan lo que pasa en el aula, empiezan a ver cómo interactúan alumnos, docentes, cómo consumen los contenidos educativos, qué producen a partir de esos contenidos, si pueden dar respuestas alternativas, cómo baja también, cómo es la relación entre los padres, los docentes, cómo se separa a los padres del control o de la manera que las escuelas educan a los hijos, y fundamentalmente estos trabajos empíricos son muy importantes porque en Estados Unidos el espacio educativo está muy fragmentado, porque no es lo mismo ir a una escuela donde van los negros o los latinos que los blancos. Y también en estos estudios de clase, ¿qué pasa? Pensemos que estamos hablando de la década de los 80, se empieza a ver también el comportamiento de los géneros. ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué significa ser hombre? ¿Qué va a ser lo que van a hacer? ¿Cómo se va a direccionar el estudio de las mujeres? En el caso de que las mujeres elijan estudios superiores, ¿qué estudios superiores van a elegir? Fíjense que la mayoría de los estudios de las mujeres también están asociados a las profesiones de cuidado, ser docente, ser enfermera, ¿no es cierto? Y eso es bastante importante porque esto lo descubren estos estudios, y también los estudios que tienen que ver con la hermenéutica, que es el que están diciendo los discursos.
ahí lo que va a decir Giroux es que, bueno, en un primer momento se hizo como que un inventario de todas estas investigaciones y se empezó a tomar nota de lo que pasaba y ahí también se descubrió que había muchos estudiantes que se resistían o se rebelaban, pero que no generaban alternativas superadoras, sino que se rebelaban por resentimiento y aparte que estas respuestas no tenían una salida que pudiera modificar eso. Entonces, lo que se plantea, bueno, ¿cómo convertir ese currículum en un currículum de acción? Esto es decir, la praxis, ¿no? Ellos unen la resistencia, la interpretación y la acción. Yo puedo captar una situación, puedo descifrarla y trabajar sobre ese mundo que tiene que ver con lo cultural, que es mucho más que dar contenido, sino que es comportamiento o construcción de subjetividades y a partir de eso elaborar planes de acción y modificar esa realidad. Pero lo que va a decir Shuru es que esta acción nunca puede ser una acción individual y que a los docentes hay que darles planes de trabajo, tienen que elaborar planes de trabajo en forma colectiva para poder crear nuevas alternativas educativas y que estas alternativas o estos planes tienen que ser políticos, ¿no? Que hay que descifrar el mundo en función de un proyecto político. Y acá lo que las escuelas no pueden ser simplemente contestatarias, sino que tienen que tener un proyecto a mano, tienen que plantear algo. Yo estaba pensando cuando, por ejemplo, hace 3 años saltaron todas las conexiones de gas en Mar del Plata, en las escuelas públicas, y por primera vez los estudiantes de las escuelas secundarias se organizaron exigieron fondos para arreglar las escuelas. Ahí hubo que, como que, bueno, tengo una situación real, las escuelas no tienen cloacas, no tienen gas, no tienen nada, bueno, planteo una alternativa, que es un plan de lucha. Y aparte denunciaron una situación, qué se hacía con el dinero que mandaba la provincia y que la municipalidad no ponía en ningún lado. Es decir, eso es una acción que para Giroux sería una acción de resistencia. Y lo que también Giroux toma, que también se apoya en Gramsci y dice, bueno, el sentido común tiene que ser organizado, tiene que ser dilucidado, es que el poder no es represión, no es un acto de represión, sino que él lo toma de Foucault y dice que el poder es represión, pero es creación. Y si no hay creación, si no hay poder, tampoco puedo crear, porque yo me tengo que apropiar del poder para poder generar alternativas y actos creativos. El poder también puede generar genialidad o puede generar condiciones diferentes. Entonces, lo que plantea es, bueno, ¿cómo empoderar a los sujetos? Llámese esos sujetos alumnos como docentes. Y también lo plantea acá en función, bueno, de las luchas feministas, las luchas de las mujeres, cómo a través de la educación las mujeres se fueron empoderando y fueron exigiendo más derechos. Esto un poco sería la teoría de la resistencia, ¿no es cierto? En la escuela se pueden mediar o consumir y producir contenidos diferentes. ¿Por qué? Porque la cultura es un hacer permanente y se va produciendo cotidianamente. El sentido es cómo me apropio de esos códigos de significación y cómo le doy a los alumnos las herramientas para que puedan leer esa realidad.
Esto sería lo que diría hoy la teoría de la resistencia, que pondría el acento en las escuelas. Yo creo que hoy es más complejo porque hoy eh, los medios tienen más poder que las escuelas y los medios son los que generan el sentido común y niegan toda posibilidad de objetividad. Acá lo que habla la teoría de la resistencia, bueno, es la producción de un conocimiento colectivo, construido colectivamente entre docentes, también padres, y alumnos, y cómo ese conocimiento tiene que servir para poder romper con toda esa ideología y construir o descubrir una realidad que no sea una realidad totalmente falseada o ideológicamente condicionada. Bueno, eso más o menos serían los grandes lineamientos de las teorías sociopolíticas de la educación. ¿Está? Ya no estamos hablando de un currículum como un artefacto donde tiro contenidos que deben ser enseñados, sino que estoy hablando de un currículum que construye subjetividades, que construye individuos, personas. ¿Está? Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta. ¿En qué textos puedo encontrar este material? Bueno, ustedes tienen todas las clases están armadas e incluso hay un texto que yo les armé, tienen los textos de Capital Cultural de Bourdieu, los 3 estados del Capital Cultural, tienen una guía que yo les armé de Antonio de Sousa, el constructivismo estructuralista, y tienen los conceptos tanto en la clase 1 y en la clase 2 de currículum, y tienen el texto de Giroux, que no sé si es el capítulo 6. El capital humano, la teoría del capital humano, no la vamos a ver. Después del parcial retomamos con la última teoría, la del capital humano, porque si bien surge en la década del 60, tiene otra versión que es en los 80 y es el que le va a dar el discurso a todos los organismos internacionales para plantear la reforma de los 90 y la Ley Federal de Educación. Por eso la podríamos haber tratado, pero como con esa teoría enganchamos toda la segunda parte. Así que eso no. No sé si tienen alguna pregunta para hacer. No sé si vamos a hacer los textos que entran en el parcial son los que se encuentran en el cronograma, pero les quiero decir algo. Ustedes van a tener en parcial, no sé cuántos son ustedes, porque lo vamos a descubrir con el parcial. Nosotros armamos varios textos, varios temas, obedecen más o menos unos formatos de módulo trabajo, porque tienen 72 horas para armarlo. Todos van a tener el texto de currículum, tiene 2 partes. Una parte que van a tener que contestar sobre Ruiz, peronismo y los textos que tienen, y todos van a tener que contestar sobre currículum, aunque trabajemos con si está todo digitalizado, está en formato papel, está todo digitalizado, porque el cuatrimestre anterior lo que hicimos fue armar todas las clases y están todas digitalizadas. Pero lo que les quiero advertir es esto. Para contestar sobre currículum, ustedes van a tener que trabajar estos contenidos en 2 o 3 textos cortos específicos donde se les va a tomar cosas puntuales. ¿Está? Y al que le toque peronismo,
va a tener otro texto ampliatorio de peronismo que se le va a colgar con el con el temario del examen. No me acuerdo cuántas preguntas son, las preguntas no son difíciles, tienen 72 horas para contestarla. La experiencia que tuvimos con el cuatrimestre anterior fue buena, ¿eh? Todos aprobaron. Eso sí, tienen que leer y tienen que estudiar, pero no creo que tengan problemas. Si Bien. Juanjo, ¿querés decir algo? No, con respecto a las preguntas, el parcial está conformado por dos bloques. Un bloque puede ser sistemas educativos en general, la estructura académica, vamos a poner como los conceptos generales de Ruiz, lo que describen en los diferentes capítulos de Ruiz. Otro puede ser peronismo, y todos tienen en el segundo bloque, vamos a ponerle, el tema de currículum. Con respecto al material, y esta clase que luego la vamos a subir, ustedes tienen la clase escrita, aparte de la bibliografía, la clase escrita, que es la que hablaba recién Irene, que les aparece como clase 4 y clase 5. Vamos a dar nosotros igual un encuentro de consulta el martes que viene a las 6:30 de la tarde. Yo después les paso el enlace con respecto a conversar líneas generales. A ver, tengo una pregunta. Entonces, ¿el parcial cuándo sería? ¿El martes el jueves que viene, El no? jueves está colgado desde el primer día, el jueves 8. Nosotros el jueves colgamos las consignas y ustedes van a estar las consignas colgadas y vamos a colgar esos mini archivos que según el tema que le toca a cada uno, va a tener que resolverlo, lo hacen desde las casas con todo el material y lo van a entregar a las 72 horas. O sea que tendríamos más o menos 3 días y después... Siempre son más de 72 horas. Buenísimo. Nosotros lo vamos a colgar el jueves al mediodía, por ahí un rato antes, hasta el domingo a la noche. No es que son las 72 horas justas. Buenísimo. O sea, empieza el jueves y terminaría la otra semana. La última hora. Buenísimo, gracias. Bueno, ya está. Creo que Juan, vos vas a hacer la clase de consulta. Yo el martes no puedo. No, yo el martes hago la clase de consulta. Bueno. Y vamos a ir subiendo algún video más de acompañamiento en alguno de los temas. Siempre profe, la clase de consulta el martes, ¿a qué hora sería? A las 6:30 de la tarde, más o menos. Buenísimo, gracias. No, la vamos a avisar igual por el aula, porque tenemos que coordinar algunas cosas entre el equipo de la cátedra. Por Zoom, ¿no? Vamos por Zoom, sí. Bien. ¿La van a subir, profe? ¿Cómo? ¿La van a subir la del martes? Sí, la vamos a subir también. Pero ustedes traigan dudas, consultas, ¿está? Porque para eso es una clase de consulta. ¿Está? Y vamos a dar las directivas para el próximo jueves. Ustedes van a tener en el aula una sección que se va a llamar evaluaciones, donde por otro lado van a tener temas asignados, vamos a poner que haya 2 temas, a un grupo le va a tocar alfabéticamente tal tema y otro grupo otro tema. Y ahí les va a decir cuánto es el mínimo y el máximo de páginas que ustedes tienen para resolver, y la asignatura está muy guionada. ¿Qué vamos a hacer aparte de eso? Vamos a habilitar un foro de consultas, que va a tener horarios, porque no vamos a estar online todo el tiempo respondiendo, o por ahí ustedes cuelgan la consulta y la vamos a responder a unas horas. Ustedes la pueden colgar cuando quieren, con respecto a alguna duda con respecto a la consigna. Bueno, nada más. Dejamos acá. Bueno, si no hay nada más, dejamos acá. Bueno, entonces quedamos jueves 8 al mediodía, colgamos el examen, con las preguntas. Va a haber también lo que nosotros denominamos en estos tiempos un protocolo, es decir, todo esto no existía
primera semana de marzo, ¿no? No todo, es decir, y a su vez, previamente el martes, vamos a tener ese encuentro de consultas. Bueno, buenas noches. Nos estamos Chao. viendo, ¿eh? Todos tengan buenas noches. Chao. Chao, Chao. gracias, ¿eh?